Estamos en 2024 y Nintendo Switch ha cumplido ya 7 años desde que salió allá en el año 2017. En aquel entonces era solo una idea más, una idea arriesgada de Nintendo, una de esas que de hecho no sabes si va a funcionar o se va a quedar ahí y no va a funcionar. Pero lo cierto es que a día de hoy la Nintendo Switch ha vendido más de 132 millones de unidades, convirtiéndose en una de las 3 consolas más populares de toda la historia, junto a Nintendo DS y también a PlayStation 2. Y si estás viendo este vídeo es porque no sabes si realmente merece la pena comprar una Nintendo Switch en la actualidad, es decir, en 2024. Y esa misma cuestión es la que te quiero resolver en este vídeo. Así que vamos a dar un pequeño repaso a las diferentes versiones que tenemos de esta consola. Vamos a comenzar por la más económica de todas, la Switch Lite, una consola que se lanzó en el año 2019 por el precio de 220 euros, y es el precio que mantiene en la actualidad. Esta versión está pensada únicamente como una consola portátil y por ese motivo pues es bastante más pequeña y mucho más ligera que la Nintendo Switch original, que es esta de aquí, la estándar. Y bueno, está genial porque también ofrece una mayor duración de la batería. Lo malo es que no vas a poder conectarla a la televisión, ya que este es el único modelo que carece de una salida de vídeo. Después tenemos el modelo favorito por la mayoría, la Nintendo Switch estándar, esta de aquí, que es la clásica, la que conocemos. Aunque ahora la clásica realmente es una revisión de aquel modelo de 2017. Esa revisión salió en el año 2019 con alguna pequeña mejora, como por ejemplo la batería, que de hecho dura casi el doble que el modelo de 2017. Esta consola tiene un precio en torno a los 300 euros, un poquito menos, ¿vale? 1 euro o 2 menos. Y está diseñada para ser un dispositivo híbrido entre consola portátil que te puede llevar tranquilamente a cualquier sitio si te vas de viaje o si vas simplemente a salir de casa, y también la típica consola de sobremesa para tenerla en tu casa, que la conectas en el dock y puedes jugar desde la tele. Lo bueno de esta consola es que viene con 2 Joy-Con que son extraíbles, le puede dar incluso uno también a un colega para jugar, y te viene también con el dock para conectarlo a la televisión. Así que bueno, vas a tener el pack completo. Y finalmente tenemos la Nintendo Switch OLED. En este caso es una versión, además, una edición especial, la edición del Zelda Tears of the Kingdom. Que bueno, esta versión apareció en el año 2021 y tiene un precio un poquito superior, 335 euros. La principal diferencia que tiene con el modelo estándar es que tiene una impresionante pantalla OLED, que es más grande y también mucho más brillante. Y aunque es cierto que los juegos en esta consola no corren a más FPS, la pantalla OLED hace que se vean increíbles. De hecho, se ven muy pero que muy bonitos. Parecen que sean 2 consolas distintas corriendo el mismo juego. Y la pregunta es, ¿quién sigue pensando comprar una Nintendo Switch en 2024 si incluso Nintendo ya ha anunciado que hay una nueva consola que está en camino? Es decir, la Switch 2 está aquí al lado, debería quedar menos de un año para que salga. Pues lo cierto es que todo el mundo sigue comprándose la Nintendo Switch. De hecho, hay un montón de razones para pensar en comprar una Nintendo Switch a estas alturas, porque es muy pero que muy buena opción. También es cierto que no todo es perfecto, existen algunos problemas, pero si tengo que elegir una consola a día de hoy lo tengo claro. Me quedo con la Nintendo Switch porque esta consola es sin duda la que más uso en mi día a día, y esto se debe en parte a su inmensa biblioteca de juegos. ¿Sabíais que hay más de 4.500 juegos para Nintendo Switch? Y además, si pagas por el servicio de Nintendo Switch Online, tienes acceso a un grandísimo número de títulos clásicos, como juegos de NES, juegos de Super NES, juegos de Nintendo Game Boy, juegos también de GameCube. Es cierto que los servicios online de Nintendo Switch, bueno, a veces dan algunos fallos, pero también hay que decir que ofrece una muy buena cantidad de juegos por un precio bastante económico. Otro punto positivo importante es que la Switch es muy asequible, y en comparación con otras consolas y dispositivos portátiles, si tienes que pagar 220, 300 o 335 euros es un precio bastante razonable, ya que bueno, ninguna de las otras consolas portátiles que hay hoy en día en el mercado se puede encontrar por estos precios. Es más, si quieres una consola que sea exclusivamente portátil, no vas a encontrar ninguna otra consola más barata que esta de aquí, la Switch Lite.
Y no solo eso, sino que además de ser la más barata, también es la consola que menos pesa de todo el mercado y la más compacta. O sea, esto es lo más chiquitito que vas a encontrar. Sin embargo, no todo es perfecto en la Nintendo Switch y es que ha llegado la hora de hablar de su gran problema, el rendimiento. Algunos de los juegos más recientes de la Nintendo Switch han dejado muchísimo que desear en términos de rendimiento. Y para ver si realmente esto es cierto, me he hecho con algunos de los últimos juegos de la consola para enseñaros cómo de malos son realmente. O si por el contrario, son buenos o están decentemente bien. Y quiero empezar con Pokémon Escarlata y Púrpura, ya que es uno de los juegos que peor reputación tienen en la consola. La verdad es que este juego realmente me fastidia un poco porque es un juego divertido. Es más, he estado bastante horas jugándolo. Sin embargo, la mayoría de ocasiones cuando estás tranquilamente ahí haciendo tus cosas, te estás pasando por el mundo, pues es bastante normal que no se llegue a alcanzar los 30 FPS. Y eso la verdad que afecta un montón a la experiencia del juego, especialmente pues, en juegos de mundo abierto como por ejemplo este de aquí. La verdad es que podemos decir que esto se debe a problemas de rendimiento porque la Switch ya tiene bastante años, o también podemos decir que los desarrolladores no han optimizado bien el juego, pero lo cierto es que estos problemas no deberían de existir, porque hay otros juegos de mundo abierto como Zelda Tears of the Kingdom o Red Dead Redemption que funcionan realmente bien en esta consola. Ahora os quiero enseñar cómo se ve uno de estos juegos que acabo de nombrar. Zelda Tears of the Kingdom básicamente es un juego que se diseñó de forma exclusiva para ajustarse a las posibilidades del hardware que ofrece Nintendo Switch. Y sí, puede ser que vea alguna caída de FPS en algún momento, es que es lo más normal. Pero lo cierto es que el juego corre realmente bien en la consola y han sabido adaptarlo para que pueda ser una experiencia de juego brutal, como lo estáis viendo. Es un mundo abierto en el que nunca tienes pantallas de cargado de mapa y eso, la verdad que lo convierte en una experiencia bestial. Este es el perfecto ejemplo de que con el tiempo suficiente y teniendo presente el hardware en el que se va a correr el juego, se pueden hacer juegos que sean una verdadera obra de arte. Otro juego que también muestra la fortaleza muy bien de Nintendo Switch es este de aquí, Red Dead Redemption. Un juego que, bueno, llegó a esta consola en 2003, aunque originalmente fue, si no recuerdo mal, para Play 3 y Xbox 360. Y bueno, pues ya lo estáis viendo vosotros mismos. Es un juego que se ve muy bien en esta consola y que además tiene un rendimiento bastante estable. Y esto significa que dedicándole suficiente tiempo y recursos para optimizar los juegos, pueden verse muy bien en esta consola. Y lo cierto es que esta falta de rendimiento es más que normal, ya que el problema de esto radica en el procesador que tiene la Nintendo Switch, el Tegra X1. Este procesador es un chip móvil que Nvidia lanzó en el año 2015, o sea, un procesador que tiene casi 10 años. Eso es muchísimo tiempo en electrónica. De hecho, es prácticamente un milagro que estas consolas de aquí puedan correr los juegos actuales. Y otro juego que quiero probar con vosotros es Hogwarts Legacy. Realmente, cuando estás jugando, se nota que no tiene la misma calidad gráfica que en las consolas de generación actual. Pero hay que recordar que estamos jugando en la Nintendo Switch y que, bueno, se nota que la imagen es de muy baja resolución. Pero lo cierto es que se ve bastante bien, sobre todo en modo portátil. Al estar todo reducido en una pantalla más pequeña, pues te ayuda a que el juego se vea mucho mejor. Como también podemos ver en pequeñas ocasiones, hay algunas pantallas de carga y no hace transiciones perfectas, como en las consolas de generación actual. Pero tengo que decir que el juego está bastante aceptable, incluso mejor de lo que me esperaba. Hay que recordar que Nintendo Switch fue la primera consola que introdujo este concepto de consola híbrida entre portátil y sobremesa. Y bueno, varios años después pues han empezado a aparecer un montón de consolas híbridas como la Steam Deck, la Asus ROG Ally, la Legion Go. Sin embargo, aunque todas estas consolas tienen varios puntos positivos, ninguna de ellas se ve tanto por la calle como la Nintendo Switch. Y esto se debe sobre todo a temas de tamaño, peso y precio. Resumiendo, ¿renta comprar una Nintendo Switch en 2024? Lo cierto es que si aún no tienes una Nintendo Switch, sí, te renta, porque a pesar de que se nota el paso de los años en la consola, sabes que estás comprando la consola híbrida más económica del mercado, que tiene un catálogo de juegos demencial
que tiene también muy buena duración de batería y que vas a poder llevártela a cualquier lado de forma cómoda gracias al tamaño y al peso de la consola. Por otro lado, si tienes ya una Nintendo Switch y simplemente estás pensando en cambiar de un modelo, por ejemplo de una Lite a una estándar o de una estándar a una versión OLED, entonces igual no te lo recomiendo tanto. Yo me esperaría más a que salga la nueva consola de Nintendo, el Nintendo Switch 2. Y como yo ya tengo todos los modelos que existen de esta consola, me voy a quedar esperando tranquilamente a que salga la Switch 2.